Gobierno de México. Listo. Continuando con este curso, vamos a hablar hoy de eventos adversos y seguridad del paciente en odontología. Este es un tema que en alguna medida ustedes seguramente en el tránsito durante su formación como odontólogos o su tránsito ya en el desarrollo de sus actividades profesionales han leído, se los han mencionado, han estado en otros cursos de la importancia que tiene la seguridad del paciente cuando uno desarrolla su actividad profesional. Y lo que deriva cuando uno no lleva adecuadamente, no realiza adecuadamente los procedimientos y que se conoce como eventos adversos. Primero, la seguridad del paciente está ligada a la calidad de la atención. Es una dimensión de la calidad y bueno, en la transparencia ustedes verán cuál es la definición que se tiene de seguridad del paciente de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y básicamente lo que se pretende es reducir los riesgos relacionados con daños que son innecesarios durante la atención que se le da a los pacientes y reducirlos hasta un mínimo aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando realizamos actividades de seguridad del paciente previniendo que se genere un daño innecesario? Por el otro lado, ¿sí?, la calidad de la atención en este caso y la calidad de la atención odontológica es la capacidad que tenemos los profesionales de la salud de poder llegar a tener resultados lo mejor posibles en la atención que se le esté dando a los pacientes de acuerdo a lo que se tenga del conocimiento en ese momento de la técnica o actividad que uno esté desarrollando. Entonces, para esto usamos dos grandes elementos dentro de la calidad, ¿no?, que sería cuando estamos proporcionando servicios. Uno, requerimos ser siempre efectivos, ¿no?, y la efectividad en el trabajo de los profesionales de la salud nos los da la medicina basada en evidencias, o si lo quieren ustedes traducir, el trabajo odontológico basado en evidencia, y también se requiere que el odontólogo, el profesional de la salud, sea eficiente. Quiere decir que evite el desperdicio de recursos cuando uno realiza alguna actividad profesional. En la diapositiva les estamos mostrando las dimensiones de la calidad, que son 6, básicamente, y tiene que ver con la prestación del servicio que nosotros estamos dando. Entonces, en este círculo virtuoso, lo que se busca en la prestación del servicio que nosotros estamos dando, que estamos proporcionando, es que sea efectivo, que sea eficiente, que sea oportuno y accesible, que sea equitativo, que sea seguro y básicamente que esté centrado en el paciente. En alguna medida hay que tener pues, los elementos básicos de los conceptos o los conceptos que se manejan en el lenguaje de seguridad del paciente, ¿no? Entonces, ya que planteamos seguridad del paciente, tratamos de evitar los menores daños o los menores riesgos que puedan tener con el paciente que estamos atendiendo hasta un mínimo aceptable. Un incidente en seguridad del paciente, ¿sí?, es aquel evento o circunstancia que podría haber ocasionado, ¿sí?, un daño innecesario a un paciente. Un evento adverso son esas lesiones o complicaciones involuntarias que se generan durante la atención que nosotros estamos proporcionando a nuestros pacientes y los cuales son atribuibles al proceso de la atención que estamos nosotros dando, ¿sí? Entonces, ¿qué generan estos eventos adversos? Puede ser una complicación del evento primario por el cual se presentó el paciente, o puede generar un efecto secundario que se puede traducir en una enfermedad adyacente, subyacente, ¿sí?, y la otra que podría conducir a la muerte, ¿no?, que se dan casos también en el trabajo odontológico. Evidentemente, este tiene un impacto no solamente en el paciente, sino también
tiene un impacto económico para el profesional de la salud, para la institución donde uno trabaja y evidentemente en la prolongación del tiempo de atención que se le está proporcionando a este paciente que no se hubiera presentado si no se hubiera generado el evento adverso. Para un evento adverso siempre hay factores que contribuyentes, son aquellos factores alrededor de la atención que pueden influir para que se presente el evento adverso, ¿no? Entonces, en adelante les voy a presentar algunas estadísticas de eventos adversos y ahí podríamos hablar de los factores contribuyentes. El otro es la cuasifalla, ¿no? Una cuasifalla es algo falló en el proceso de la atención, pero no afectó el resultado, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la cuasifalla, ¿no? Entonces, esto nos permite saber que si hubiera este evento, cuasifalla, hubiera continuado, seguramente podría derivar en un evento adverso. En la seguridad del paciente hay un concepto que se conoce como evento centinela. Los eventos centinelas son eventos que uno conoce que se pueden dar durante el proceso de la atención y entonces uno ya le da seguimiento a este tipo de eventos. Uno hace vigilancia a este tipo de eventos y los está ya categorizando para que en el momento de la atención que le estamos proporcionando al paciente podamos prevenirlo. Entonces, este evento centinela ya lo conocemos y en la transparencia le pongo algunos ejemplos de seguridad del paciente en cirugía, por ejemplo. Entonces, enfermedad tromboembólica es una en pacientes quirúrgicos, ¿no? Y entonces uno lo que hace es vigilar que no se presente esto, ¿no? Y proporcionar elementos para evitar que se presente la enfermedad tromboembólica o la cirugía de paciente equivocado, ¿no? Que ese es un evento adverso que ocurre. Y que entonces, ¿qué es lo que cómo previene uno esto? Bueno, evidentemente realizando la identificación adecuada del sujeto, cantando antes de iniciar la cirugía la identificación del sujeto y el tipo de procedimiento quirúrgico que se va a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, estos se llaman eventos centinelas y tienen sus mecanismos y formas para poder prevenirse. En la seguridad del paciente se habla mucho de la teoría del queso Gruyère, ¿no? Donde cuando se da el error en la práctica, puede ser que este error solamente se llegue a ser cuasifalla y no se genere un problema más en el paciente. O puede ser que sí continúe el proceso y se genere el evento adverso que va a generar daño en el paciente. En la transparencia se ha colocado la parte del evento centinela separado porque son los eventos que nosotros sabemos que podrían ocurrir y que estaríamos vigilando. Los errores y eventos adversos en odontología, como bien lo plantea la transparencia, pueden ocurrir en cualquier momento, antes de la atención, durante la atención o después de la atención. ¿Cuáles en general los errores que ocurren? Antes de la atención puede ser por una demora en la prestación del servicio, porque hubo un error en el diagnóstico, ¿no? O hubo un error en el plan de tratamiento. Durante la atención, ¿sí? Porque puede haber errores en el procedimiento, porque se realizan procedimientos innecesarios o porque tenemos alguna falla en los insumos que utilizamos para la atención. O después del tratamiento, porque no le damos un buen seguimiento a los pacientes, ¿no? Entonces, seguramente ustedes conocen de pacientes que les han llegado, que llevan 2 o 3 veces, 3 diferentes odontólogos que les han estado revisando, pero que no les han podido resolver el problema, porque además no les han dado el seguimiento adecuado, o porque han tenido errores en el tratamiento que se les ha proporcionado, ¿no? Quiero mostrarle algunas estadísticas, por lo menos este estudio publicado en 2015 en esta revista, en el Acta Odontológica Colombiana, donde este grupo de investigadores hicieron una encuesta rápida para identificar eventos adversos en una clínica donde participaron algunos odontólogos que reportaron de manera voluntariamente eventos adversos que hubiesen tenido. Entonces, lograron detectar 208 eventos adversos y esta fue la distribución
de acuerdo al tipo de actividad odontológica que se estaba desarrollando. Como ustedes ven, 49% eran por atenciones de tipo quirúrgico, ¿no? Y los menos, ¿no? La periodoncia y la ortodoncia. La endodoncia logró el 25%. Entonces, uno puede entonces entender a dónde vamos a tener que hacer vigilancia de los eventos centinela. Pues básicamente en la parte quirúrgica y en la parte endodóncica, ¿sí? Entonces, vean ustedes cuál es el tipo de eventos adversos que ellos detectaron. Los relacionados con la atención o procedimiento. Detectaron 131 de los 208 y básicamente lo que más reportaron, el manejo inadecuado de la técnica, del procedimiento a realizar, ¿sí? Esto nos habla mucho sobre las capacidades del profesional de salud en odontología, del entrenamiento que ha tenido y del manejo en los procedimientos que se están desarrollando. Entonces, por eso es importante cuando se habla de prevención de quejas, que uno de los elementos que nosotros estamos sugiriendo para poder prevenir una queja a futuro es la profesionalización del profesional de la salud. En este caso, del profesional de la salud en odontología, para evitar ese tipo de errores en el manejo inadecuado de la técnica. Y vean la siguiente, la frecuencia mayor fue fractura del instrumental, ¿no? Que tiene que ver con la revisión que hace el profesional de odontología de su equipo con el que va a trabajar, ¿no? Y después, error en la planificación del tratamiento, que tiene que ver con la profesionalización o la educación continua que ha tenido el profesional de salud para la atención y el tratamiento de los procedimientos. Los otros eventos adversos los categorizaron como accidentes. Ese es el número para este estudio que presentaron este grupo de investigadores y en donde predominó lesiones, cortes, heridas, quemaduras o fracturas en el paciente durante el procedimiento, ¿no? Entonces, eso habla de la capacidad técnica del odontólogo. El otro tipo de evento adverso es relacionado con la medicación, ¿no? 21 eventos adversos y de los cuales predominó las reacciones adversas a medicamentos, que tiene que ver con, uno, la historia clínica del paciente cuando llega al consultorio y dos, con el manejo adecuado del expediente clínico, que en alguna otra plática ya comentábamos esto. Pero si en el al momento de hacerle la historia clínica al paciente, nosotros no preguntamos si son alérgicos o tienen reacciones secundarias a algunos medicamentos o a alguna otra sustancia, si no lo hacemos y solamente nos enfocamos directamente a que hay que sacarle un órgano dentario o que quiere que le coloquemos o se le coloque alguna otra cosa y nos olvidamos de la parte de la clínica, entonces nos exponemos a tener errores durante la atención que pueden traducirse en eventos adversos. Y vean la última categoría, el último tipo de eventos adversos, diferentes tipos, ¿no? Que van desde la reacción adversa al látex, ¿no? Que eso puede ser no solo para el paciente, sino también para el odontólogo, y otro tipo de problemas relacionados como, por ejemplo, se le lesiona la encía por el gel blanqueador que les aplicaron durante el tratamiento, ¿no? Cuando se hacen estos blanqueamientos dentales, pues evidentemente el líquido es en alguna medida corrosivo y podría lesionar la encía si no lo aplicamos adecuadamente bien. En este mismo estudio se investigó en la parte de cirugía bucal cuáles fueron los eventos adversos y vean ustedes qué interesante. Me voy al tercer componente en donde se plantea que hubo errores en la planificación o el manejo inadecuado de la técnica quirúrgica que utilizaron. Fueron 48 eventos adversos, de los cuales donde predominó básicamente la fractura de la pieza dentaria, del piso del seno durante la endodoncia,
la fractura de la tabla externa durante la endodoncia. Luego los otros eventos adversos en el área de endodoncia. Ven ustedes cómo se distribuyeron. Básicamente es el manejo de esta sustancia que se utiliza mucho en la endodoncia, que es el hipoclorito de sodio, y las fracturas de lima que se realizan, ¿no? Y así se van hasta la perforación de la pieza dentaria, las quemaduras o errores en el diente intervenir, ¿no? Entonces, estos son eventos adversos en la parte del trabajo odontológico. Déjenme les muestro otra estadística que se publicó en la revista Estomatológica Herediana también, este es en el año 2022, en donde en el sistema de información y notificación de eventos adversos en esta unidad, ¿sí?, se presentó que el 90% reportaron que no tuvieron eventos adversos. Pero en el resto de las áreas de odontología restauradora, endodoncia, cirugía bucal y rehabilitación oral, los porcentajes no rebasaron más del 5%. ¿Sí? ¿Cómo se distribuyeron estos eventos adversos? Realmente fueron, en total, los están ustedes viendo en este cuadro, ¿sí? Estuvieron de 110 eventos adversos que registraron, la mayor proporción que estuvieron presentes fueron por hipersensibilidad al posttratamiento restaurador. Y le siguió la fractura o desprendimiento posttratamiento restaurador. Entonces, esto en el área de operatoria dental. ¿Qué pasó en el área de endodoncia? Allí cambiaron los eventos adversos y verán que se presentaron más en la sobreobturación o subobturación con sintomatología, 14%. Entonces, allí uno podría empezar a planear capacitación al grupo de odontología en este tipo de técnicas para poder prevenir en el futuro un número mayor de eventos adversos. En el área de cirugía bucal, lo que más se presentó como evento adverso fue la alveolitis dental post-extracción y la fractura radicular durante la extracción y restos radiculares, ¿no? Esto es un tema de técnica odontológica que puede ser salvada en tanto se capaciten en estos procedimientos a los odontólogos. Y en el área de prótesis dental, pues lo que mayor se presentó como eventos adversos fue en la sensibilidad por el posttallado para los pilares o para prótesis fijas, básicamente, y le siguió la fractura de los aditamentos o desprendimiento por desajuste del órgano dental que se estaba reparando, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con técnica, ¿sí? El trabajo odontológico tiene que ver el mayor porcentaje con la técnica. Después es el diagnóstico y después el tratamiento. Entonces, esto nos da un marco de lo que está sucediendo en términos de seguridad del paciente en el trabajo odontológico. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer para poder prevenir esto? En México se sigue la propuesta hecha por la Organización Mundial de la Salud de estar siguiendo los lineamientos planteados en las 8 acciones esenciales en seguridad del paciente. Entonces, ustedes como odontólogos podrían decir, oye, pero pues a la verdad, cuando revisemos las 8 acciones esenciales, a lo mejor no nos toca nuestro campo, pero por supuesto que sí, ¿sí? En estas 8 acciones esenciales, 6 son metas internacionales a los que se adhirió México y 2 son propuestas relacionadas por México para poder fortalecer la seguridad del paciente en la atención en salud aquí en nuestro país. Entonces, voy a pasar rápidamente cada uno de los elementos de estas 8 acciones esenciales. Y entonces, uno, por ejemplo, sería identificar correctamente al paciente. Identificar al paciente no es solamente un tema de hospital. Identificar correctamente al paciente implica también en el consultorio, en la historia clínica, en el expediente clínico, para saber realmente desde el nombre del sujeto, pasando hasta su
en qué trabaja, sus ingresos, cuánta familia tiene, etcétera, ¿sí? Por cierto que, claro que en las unidades hospitalarias, para ciertos procedimientos como los que aparecen en la diapositiva, se requiere tener precisión en la identificación del paciente. Entonces, igual una identificación correcta del paciente en el trabajo odontológico es cuando solicitan ustedes una placa radiográfica de órganos dentarios para poder saber cómo está este proceso. Tiene que venir bien identificado esta placa radiográfica, ¿no? Ese es uno. El segundo, mejorar la comunicación efectiva, ¿no? O sea, hay 4 temas que el odontólogo, el profesional de la salud debe de saber y conocer para poderlos realizarlos adecuadamente. Uno es escuchar la indicación al resultado o en su caso escuchar al paciente adecuadamente. 2, escribir la receta, la indicación, la historia clínica de manera adecuada para que cualquier profesional de la salud pueda revisar la información que ustedes tienen en el caso de que su paciente tenga que pasar a una parte más especializada para su atención. 3, leer las indicaciones no solamente del resultado laboratorial que ustedes reciban, sino también de las sustancias y del instrumental que ustedes utilizan por primera vez o que están recibiendo para la atención. Todos traen su instructivo de uso y que es básico para el trabajo con el paciente. Y la otra, confirmar que lo que ustedes decidieron, ¿sí?, lo dejan claro, específico en el expediente del paciente para que la siguiente vez que venga el paciente ustedes puedan saber qué se le hizo y cuál es el plan de tratamiento, ¿sí? Entonces, las acciones esenciales de seguridad del paciente tienen que ver y están entrecruzadas con el expediente clínico. Ahí es donde queda básicamente toda la información de lo que ustedes están haciendo. La otra acción esencial es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, ¿sí? ¿Qué significa mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo? Básicamente es etiquetar adecuadamente los medicamentos, porque hay medicamentos de uso común que seguramente ustedes en su consultorio están utilizando de manera frecuente, pero hay otros muy especializados que a veces los nombres se parecen y necesitamos tenerlos bien identificados dependiendo del tipo de paciente que les esté llegando a su consultorio. 1 o 2, ¿sí? Cuando hacen ustedes la historia clínica, necesitan preguntarle al paciente qué tipo de medicamentos está consumiendo para que ustedes puedan prevenir alguna reacción secundaria por el tratamiento que ustedes les están dando al paciente y que en alguna medida pudiera cruzar con el medicamento que está tomando de manera habitual el paciente, ¿sí? Bueno, la otra es procedimientos correctos. Esto es básicamente en términos quirúrgicos, ¿sí? Esta acción esencial se propone más en el área quirúrgica, pero no deja exentos a la parte de cirugía bucal, ¿no? Entonces, hay una serie hay un protocolo donde nos dice la serie de acciones que debemos hacer cuando uno hace un procedimiento quirúrgico. En el caso de los odontólogos, cuando hacen endodoncias, ¿sí?, lo que se plantea bien es que conozcan bien, sepan bien cuál es el órgano dentario al cual ustedes van a hacer el procedimiento, ¿sí?, hacer un proceso de verificación antes de hacer el procedimiento y en algunos casos hacer una acción que se llama tiempo fuera. Ahí lo que se propone es que se tome un tiempo el odontólogo que va a hacer el trabajo quirúrgico en el órgano dentario para realmente tener la seguridad que ese es el órgano dentario sobre el cual va a trabajar y evitar la confusión de tratar otro órgano dentario que no requiere el procedimiento y que, como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, sí se reporta que sucede este tipo de eventos adversos.
El otro acción esencial es reducir el riesgo de infecciones, ¿no? En el caso hospitalario, de infecciones nosocomiales. En el caso del consultorio odontológico, que se nos infecte un paciente porque no hicimos una buena esterilización del equipo, porque no hicimos un buen lavado de manos antes de hacer el procedimiento, porque el material que trabajamos estaba contaminado y al final se puede generar una infección del paciente. Entonces hay que seguir esta acción esencial de evitar las infecciones. Esta acción esencial en salud número 6, que dice reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas, también aplica en el consultorio odontológico, porque hay ocasiones en que al bajar el paciente, no importa la edad, y algunos con un problema de discapacidad, cuando bajan del sillón de donde trabaja ustedes en el consultorio, puede ser que se caiga, ¿sí? Si no bajamos adecuadamente el sillón, si no le dimos la altura necesaria para que bajara el paciente, si por alguna razón se resbala y al momento de bajarse se toma de la lámpara que tienen ustedes en el consultorio o del panel donde están todos los aditamentos con los cuales ustedes trabajan. Entonces, hay que prevenir este tipo de riesgo. Sí suceden en el consultorio odontológico y pues eso puede para ustedes generarle un problema más adelante si el paciente considera que ustedes tuvieron o el consultorio no tenía los elementos adecuados para evitar esto. La otra acción en seguridad del paciente es esta de registrar los eventos centinela, los eventos adversos y quasi fallos. En México se construyó este Comité Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente para el sector salud, para poder recibir la información relacionada con esto, básicamente de profesionales de medicina, pero también para recibir eventos adversos del área de odontología, aunque hay 2 o 3 de las asociaciones que agrupan los odontólogos que también están manejando el registro de este tipo de eventos adversos para poder generar un programa de capacitación hacia ustedes para la prevención de eventos adversos. Y finalmente es el fortalecer la cultura de seguridad del paciente como última acción esencial en seguridad del paciente, ¿no? ¿Qué se plantea por lo menos en un programa de cultura de seguridad del paciente? 1, el aprendizaje continuo y rediseño de procesos, el mitigar, identificar y evaluar los errores que esté uno cometiendo. 3, metodologías para poder establecer prioridades en cierto tipo de trabajos odontológicos. 4, colaboración interdisciplinaria y trabajo en equipo, ¿no? O sea, el trabajo odontológico desde una perspectiva fuera del consultorio se ve como un trabajo muy individualizado y debería de ser un trabajo un poco más transversal entre el grupo de odontólogos. Y la otra es que también se fomente la cultura de seguridad del paciente en el mismo paciente y en su familia. Un autor en el año 2015, que aquí está la referencia, planteó 7 pasos para mejorar la seguridad del paciente en odontología y que siguen vigentes aún y se suman a las acciones esenciales en salud pública. Y déjenme plantearles la primera, que es básicamente promover la cultura de seguridad del paciente en el cuidado dental, y me voy a la número 6, que es la más importante. Educación continua de los profesionales de la odontología sobre seguridad del paciente. Se necesita que el componente de seguridad del paciente lo tengan presentes los odontólogos en su trabajo. ¿Por qué? Porque por un desconocimiento o por un mal manejo de las técnicas odontológicas están generándose quejas derivadas de la atención, y estas quejas se pueden presentar en órganos administrativos como son la CONAMED o como son el órgano de control o en órganos de procuración de justicia como pueden ser las fiscalías y los ministerios públicos. Entonces, una buena parte del trabajo odontológico es seguridad del paciente, y dentro de seguridad del paciente hay 2 grandes componentes, que es el conocimiento actualizado de las técnicas a desarrollar y los materiales que se utilizan en esas técnicas, y 2,
el manejo adecuado de esas técnicas, la capacitación de esas técnicas para poder engarzar estos dos elementos y poder dar una mejor atención con calidad a los pacientes que acuden a sus consultorios. Con esta información yo espero que ustedes se interesen en continuar revisando temas de seguridad del paciente en odontología y estamos a sus órdenes para más adelante. Muchas gracias.